Con solo mirar un planisferio con atención, podremos suponer que algo extraño tiene que haber aquí. ¿Por qué Namibia cuenta con esta extensa franja de territorio? A continuación te invitamos a conocer la Franja de Caprivi, el saliente más exagerado del mundo y las extrañas consecuencias que produjo. Namibia tiene frontera con 4 países: Angola, Zambia, Botsuana y Sudáfrica. A pesar de que parece intentarlo con toda su voluntad, por muy poco no llega a limitar con Zimbabue. Lo que deja a ambos países muy cerca es la llamada Franja de Caprivi, un territorio de 450 kilómetros de largo y alrededor de 30 de ancho. Al extenderse así el territorio de Namibia, a simple vista parece formarse un cuatrifinio internacional, es decir, un punto en el que confluyen 4 países. Sin embargo, si nos acercamos a la zona, podemos ver que en realidad hay 2 triples fronteras, separadas por solo 150 metros. Por un lado, Zambia, Namibia y Botsuana. Por el otro, Zambia, Zimbabue y Botsuana. No hay en todo el planeta un solo cuatrifinio internacional, y este es el lugar del globo más cercano a esa posibilidad. En algún momento se pensó que sí había una cuádruple frontera, pero hoy todo indica que no es así. Es que los límites heredados de la época colonial no siempre han sido muy claros, y mucho menos han sido consistentes o coherentes. De esa forma se puede empezar a entender a la Franja de Caprivi. Durante la colonización de África, Alemania conquistó varios países, entre los que estaba el actual territorio namibio, en la costa atlántica. Pero también contaba con partes de los actuales Tanzania y Mozambique, del lado del Índico. Los alemanes tenían la intención de unir por vía fluvial las colonias del este y del oeste. Por eso llegaron a un acuerdo con los británicos. En 1890 se firmó el Tratado Heligoland-Zanzíbar. Allí, los alemanes renunciaban a sus intenciones en Zanzíbar, en el Índico. A cambio, recibían Heligoland, una isla ubicada en el Mar del Norte. Y claro, la Franja de Caprivi. Recibió ese nombre por Leo von Caprivi, canciller alemán en aquel entonces, que había sucedido a Otto von Bismarck. De esta forma, los alemanes adquirieron el territorio que les permitía llegar al río Zambeze, por donde pretendían navegar hacia el este. El encanto duró poco. Rápidamente descubrieron algo que muchos ya sabían. Ese río no es navegable en toda su traza, ya que se encuentran las Cataratas Victoria, una de las cascadas más importantes del planeta. Es decir, los alemanes negociaron para lograr una angosta franja de 450 kilómetros que les permitiera llegar al río. La obtuvieron, pero se dieron cuenta de que solo 65 kilómetros al este se encuentran las cataratas que hacen innavegable el río. De cualquier modo, esas fronteras se mantuvieron tanto durante la época colonial como después. Con la independencia de Namibia se consolidó ese perímetro que no deja de llamarnos la atención. En inglés se denomina Panhandle, y en castellano se suele utilizar la expresión saliente. A nivel geográfico podría ser similar a una península, pero en vez de estar rodeada de agua se encuentra hackeada por territorios de otros estados. Es el más llamativo, aunque no es el único que hay en el planeta. Algunos ejemplos de salientes pueden ser el corredor de Wahan, en Afganistán, que impide que Tayikistán limite con Pakistán. En Colombia podemos señalar 2. El sur del departamento del Amazonas, donde se encuentra la ciudad de Leticia, entre Perú y Brasil. Y la saliente de Guainía, rodeada de tierras brasileñas y venezolanas. Otro caso en Sudamérica es la provincia de Misiones, en Argentina, que tiene cientos de kilómetros de frontera con Paraguay y Brasil. De vuelta en Caprivi, en los últimos años ha comenzado a tener un turismo más incipiente. La ciudad más importante de la zona es Katima Mulilo, capital de la región de Zambezi. Hasta 2013, la división administrativa se llamaba Caprivi, pero los namibios quisieron dejar atrás ese vestigio colonial y cambiaron el nombre.
Desde allí hay varios atractivos turísticos a los que acercarse, como el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. Allí podremos apreciar una gran cantidad de animales muy especiales, como hipopótamos, cebras, búfalos, antílopes y elefantes. Herd of elephants right over there in the bushes right next to us. Come over here, friend. Oh my gosh. Oh. La otra opción, claro, es ir también a las Cataratas Victoria y disfrutar de un entorno natural único. Victoria Falls! Mike's waving to the people in the Devil's Pool. Although I think they're too busy taking photos. De regreso en el inicio, que exista o no una cuádruple frontera no es solo una cuestión anecdótica o una curiosidad, sino que ha tenido implicancias prácticas. De que las distintas fronteras entre los países obedecen a criterios diferentes. Como hay dos ríos en la zona, el Zambeze y el Kwando, los límites pueden ser cambiantes, como sucede en muchos lugares del mundo. El tema es que en general esto no suele generar demasiados inconvenientes, pero al haber 4 partes involucradas, la cuestión puede ser un poco más compleja. Un ejemplo fue el proyecto para construir un puente sobre el río Zambeze, que conecte Zambia con Botsuana. ¿Tienen o no estos dos países una frontera directa? Si no la tienen, deben pasar por los territorios de uno de los otros 2 estados involucrados. Así comenzó a planearse el puente de Kasangula. Pero el gobierno de Zimbabue se quejó y no permitió su construcción, ya que argumentaba que se iban a utilizar tierras propias. Los gobiernos de Botsuana y Zambia buscaron una alternativa. Desviaron la forma del puente para asegurarse de que no pase por Zimbabue. Lo hace por tierras propias o, a lo sumo, por Namibia, país que sí dio el visto bueno para el puente. Después de varios años de construcción, en mayo de 2021 se inauguró el puente de Kasangula, que tiene casi 1 kilómetro de extensión y pueden circular peatones, automóviles y trenes. En definitiva, los ingenieros tuvieron que adaptar la traza del puente por decisiones que políticos extranjeros tomaron hace más de un siglo. ¿Te gustaría cruzar por ese puente? No te olvides que podrás ir de un país a otro y mientras tanto tendrás la posibilidad de ver otros 2 a unos pocos metros de distancia. Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que te sumes como miembro del canal. Con un aporte mensual nos ayudarás para seguir produciendo estos videos. También podrás acceder a materiales exclusivos.